Ya. Es decir, la injuria cerebral primaria o lesión por impacto tiene contusión o laceración cerebral, hay hematoma epidural subdural o hematomas intracerebrales. Las que tienes que aquí corregir con una cirugía, el neurocirujano, es el hematoma epidural y el subdural. Esto te preguntan bastante en los exámenes, bastante preguntan, ¿ya? ¿Qué diferencia entre un hematoma epidural y un subdural? ¿Y cuál te mata más rápido? ¿Cuál creen? ¿El epidural o el subdural? Es el epidural, porque es un hematoma provocado por una laceración ¿de quién? De una arteria, pues. ¿Está bien? Una arteria de las arterias cerebrales. Y tiene una característica en la tomografía que luego lo voy a mencionar, ¿ya? El hematoma subdural es por vena, lesión de vena, las venas. Por lo tanto es más lenta, su manifestación es tardía, a diferencia del epidural, que es temprana en muchos de los casos. Acordarse acá que una es arteria y otra es vena. Por eso que la hematoma epidural es la más invalidante y la de debe haber mayor actuación y de mayor rapidez. Los neurocirujanos tienen que drenar esto. Ese es focal, directo. Difuso es concusión, lesión axonal difusa. O sea, no hay ni un daño, pero el paciente en coma. O lesiones vasculares difusas. Ya. Las injurias cerebrales secundarias, fíjense, las lesiones o injuria cerebral traumática secundaria, hemorragia intracerebral tardía, aparece después de un tiempo, el edema cerebral, es decir, la hinchazón del cerebro, y por el edema aparece la hipertensión endocraniana, vasoespasmo cerebral que te lleva a la isquemia cerebral, se infarta el cerebro, las infecciones y las convulsiones. Todo esto debemos de evitar. Injuria cerebral secundaria. ¿Ya? Y las secundarias, tiene también sistémicas. Esta es la que, es decir, un paciente con TEC y tiene hipoxia, lo dañas más. Está con presión baja, lo dañas más. Está con CO2 muy alto o muy bajo. Esto es importante. La hipercapnia o hipercarbia es el CO2 alto, ¿correcto? ¿Qué te genera más? ¿Qué te genera? ¿Edema o hipoxia? El hecho de tener CO2 alto en el cuerpo. Cuando ustedes han visto la respiración de Cheyne-Stokes por una alteración. ¿Qué es la respiración de Cheyne-Stokes? Es una lesión de tronco donde el control del vago, en este caso, es muy dificultoso en el sentido que actúa a través de estímulos. Si el estímulo está abolido, y de tal manera que tiene que haber un gran estímulo para poder respirar. Es decir, este paciente, para que pueda actuar el cerebro como hay un sufrimiento de tronco cerebral, ¿qué pasa? El paciente, de acuerdo al estímulo, ¿por qué respira rápido? Para barrer CO2. ¿Está claro? Bota CO2. Lo botó todo, bajó el estímulo. No hay CO2 y entra en periodo de apnea. ¿No? Se quedó. Y en apnea, ¿qué cosa aumenta? CO2. Como está en sufrimiento, los quimiorreceptores, como están en sufrimiento, tiene que haber gran cantidad de CO2 para barrer. ¿Entendés? ¿Y barre con qué? Con hipercapnia. Entonces es una respiración paradójica que nosotros le llamamos del Cheyne-Stokes y luego apnea. ¿Y qué pasa ahí? Cuando hay hipercapnia, o sea, en periodo de apnea, ¿qué le provoca al cerebro? Más edema cerebral. Y cuando barres el CO2, ¿qué provoca el cerebro? Infarto cerebral. Es decir, por los dos lados hay lesión cerebral. Entonces, ¿qué se debe de hacer acá para evitar el Cheyne-Stokes? Es cierto que un paciente Cheyne-Stokes está presente grave, Glasgow menos de 8. Ponerle tubo y un ventilador mecánico. Obligatorio. ¿Para qué? Para evitar hipercapnia, hipocapnia. Tiene que estar en normocapnia para evitar edema cerebral e isquemia cerebral. Es decir, ¿qué cosa vamos a evitar? Una injuria cerebral secundaria. Es decir, si un paciente tiene isquemia cerebral o tiene más edema cerebral,
por la hinchazón del cerebro por el golpe, y ya está en el hospital. Es un mal manejo, pues. Es un mal manejo. Ahí el emergencista, el intensivista está manejando mal, pues. Entonces, la obligación está en de corregir la hipercapnia y la hipocapnia, es decir, evitar edema cerebral e isquemia cerebral. La hiponatremia, la fiebre, etcétera, sepsis, infecciones, corregir la anemia, todo eso es para evitar lesiones secundarias. Entonces acá están las lesiones focales, ¿ya? Mecanismos. ¿Por qué aparece entonces el hematoma subdural, la lesión axonal difusa? Por aceleración y desaceleración, ¿no? O sea, cuando lesionan las venas. Generalmente estas lesiones es por venas. El hematoma epidural cráneo y las contusiones cerebrales es por daño directo, local, daño de arteria. Y eso es mixto, por contragolpe. ¿Ya? Hay otro término que es importante que ustedes deben conocerlo. Aquí se llama concusión cerebral. Lesión cerebral difusa que acompaña de pérdida de conocimiento inmediato, pero que se recupera. Se recuperó, o sea, estaba inconsciente. Se golpeó la cabeza inconsciente un rato, pero se recuperó. Se llama concusión cerebral. A veces hay amnesia retrógrada, a veces te vas olvidando las cosas. Lo más probable es que te hayan golpeado, te han tirado un cocacho, ¿no? Ya. La lesión axonal difusa, esto preguntan, por eso tienen que saberlo. ¿Qué cosa es la lesión axonal difusa? En un TEC. ¿Ya? Es la lesión cerebral difusa que produce un coma, es decir, un coma postraumático después de 6 horas de duración, pero no hay daño en el cerebro. Le has tomado la tomografía, normal, no hay nada, normal. Entonces, ¿qué cosa? Y sigue en coma. Es una lesión axonal difusa. ¿Sí? Paciente en coma. Entonces, ¿qué cosa hubo una lesión axonal difusa? ¿Qué hubo? Generalmente, por ese mecanismo de aceleración y desaceleración, has dañado los haces de los axones en la sustancia blanca del cerebro y del tronco. Se rompen los axones, para ser más claro. ¿Ya? Lesión axonal difusa. Así está. Contusión cerebral, era muy diferente a la concusión, ¿se acuerdan? Contusión, lesiones necrohemorrágicas que afectan a la cresta cerebrales, ¿ya? Generalmente están en la sustancia blanca subcortical y es variable, así están, son hemorragias, pero son contusiones cerebrales, o sea, son hemorragias, ¿ya? Como ustedes pueden apreciar, son contusiones cerebrales, ¿ya? Son como hemorragias intracerebrales, el término correcto es contusión cerebral. ¿Ya? Intracerebral traumático o contusión. El edema cerebral. ¿Qué es el edema? El edema, como le dije, era el incremento de volumen cerebral debido al aumento de agua o acumulación de sangre, ¿ya? Donde hay una vasodilatación por el trauma. ¿Ya? Esto preguntan, ojo, porque eso tienes que saberlo, ¿eh? Eso tienes que saberlo. ¿Por qué? Porque en el edema cerebral, no necesariamente esto es en TEC, sino en los diferentes edemas cerebrales, como ustedes tienen el capítulo de neurología. ¿Qué cosa es el edema vasogénico? ¿Qué es el citotóxico? ¿Qué es el hidrostático? ¿Y qué es el edema intersticial? Y en trauma, ¿qué tipo de edema cerebral hay? Abunda, todas. Generalmente son mixtas, pero el que más abunda es el vasogénico. ¿Ya? ¿Qué es el edema vasogénico? Es el edema extracelular, donde hay un resultado de una alteración en la permeabilidad de los endotelios, donde hay una ruptura de la barrera hematoencefálica, donde pasa agua, sodio, proteínas. Por eso que nosotros en el manejo del edema cerebral, ¿qué cosa damos? Manitol, pero actualmente ya estamos dejando de dar, porque los estudios se ha visto que la solución salina hipertónica, es decir, hagamos nuestros preparados, es decir, en una solución hipertónica, es decir, soluciones salinas, es decir, preparamos un cloruro con 5 hipersodios, una solución salina hipertónica, y eso va mucho, se ha visto que va mejor que el manitol. Ya estamos dejando de usar cada vez el manitol. ¿Cuándo damos manitol nomás? Cuando hay insuficiencia cardíaca, cuando hay discrasias sanguíneas, seguimos dando manitol. Porque al darle solución salina hipertónica, lo congestiona rápido el pulmón. Por eso que generalmente damos en jóvenes.
Pues es importante saber qué es el edema vasogénico. Eso preguntan. ¿Ya? El edema vasogénico es incremento. ¿Cuándo aumenta el edema vasogénico? Ahí está bien claro. Con con hipertensión y con fiebre. Un paciente tequeado, fiebre, aumenta el edema. ¿Ya? Después el focal. El edema citotóxico, esto es por isquemia cerebral, generalmente por hipoxia, un paciente tequeado y encima cuando de repente con trauma torácico que le falta el oxígeno, entonces va a haber más edema. El edema. ¿Qué tipo de edema es por isquemia, por hipoxia? Edema citotóxico. Es cierto que muchas veces tienen mixtos, ¿no? Edema vasogénico y citotóxico, pero ustedes tienen que saber qué es un edema citotóxico. ¿Ya? Entonces, muchas veces también aparece cuando se reduce el aporte sanguíneo a una célula, cesa la fosforilación oxidativa y por lo tanto hay un daño a nivel de la ATPA y la bomba sodio y potasio. ¿Ya? Donde, ¿qué pasa? Hay una entrada de agua y sodio al interior de las células, por eso se llama edema citotóxico. ¿Ya? Y esto afecta a la sustancia gris. También solución hipertónica, va muy bien. El edema intersticial es cuando el líquido cefalorraquídeo aumenta su gradiente. ¿Ya? Y esto se ve, ¿qué cosa? En hidrocefalias. Edema intersticial. Este es el hematoma epidural. ¿En qué consiste el hematoma epidural? Ya les dije, ¿qué cosa era? Sangre, era agudo, era local, focal, era de instalación rápida, porque se había lesionado una arteria meningia. Y la lesión en la tomografía tiene un cóncavo. ¿Ya? La concavidad hacia adentro. Y esto puede crecer. Eso tiene que drenar, tiene que hacer una craneotomía y drenar el líquido y el paciente se salva. Estos son potencialmente reversibles si no lo operan. Es el colmo que no se opere un epidural. Lo salvas la vida. Y eso es minutos. Ya, soy un doctor taladro muchas veces que en provincia que muchas veces ha drenado hematomas epidurales y se salva la vida. ¿Ya? Simplemente un taladro de ese nivel y evacúa. ¿Ya? Y más o menos aquí este es un hematoma subdural. Un hematoma subdural es todo lo inverso. Ahí en ese caso la concavidad es hacia adentro. ¿Saben? El hematoma subdural. ¿Ya? Dentro de lo que es la diferenciación. El cuello, lesiones secundarias. ¿Ya? Y aquí entramos a tallar en lesiones de cuello, ¿qué? El trauma vértebro-medular. El trauma vértebro-medular, ¿en qué consiste? Injuria directa a la columna. ¿Cuál es el principal problema del trauma vértebro-medular? Que te quedes cuadripléjico, pues. El otro te queda sin coma. Y este cuadripléjico. Hay un colega médico ahí hospitalizado en mi hospital 2 de mayo que se ha volteado y está cuadripléjico en una sección medular total de mi promoción. Se volteó una volteadita, unas pajas y se volteó. Se lesionó la columna. Y todo para abajo, nada. Peligrosísimo. Ya está hecho de por vida. Ya, pues es una injuria sobre la columna. Porque claro, yo tenía un accidente de tránsito, yo me he volteado 5 vueltas de campana. Lo primero que me preocupaba, ni siquiera era mi cabeza, era mi columna. Estaba ahí en una curva y viajando al centro del país, a Huancayo, en una curva de La Oroya, uno que no conocía la ruta, eso es lo que yo asumo. En bajada, nunca aceleren. Estás a velocidad en bajada. Una curva, te gana la curva. Le ganó la curva. 2, 3, 4, menos mal está con cinturón. Y lo único que me preocupa es mi columna. Me agarré y la columna nomás, y lo gritaba en 2, 3 vueltas, chofer, es un desgraciado. Y al final me tequé, pero fue un tec leve nada más, menos mal. Pero imagínense, un trauma vértebro-medular es lo peor que puede pasar. ¿Ya? La zona de la columna, que es la más frecuente que se lesiona, es a nivel cervical. ¿Ya? Pero también estamos en la tóraco-lumbar, ¿no? De 10. Esto preguntan, ¿ah? ¿Cuál es la región de mayor frecuencia en las lesiones de columna? A nivel cervical. Y es cervical bajo, desde 5 a 7, y eso los postra y muchas veces los lleva ¿a qué? De por vida. Ventilación mecánica, Superman.
Hay varios TBMs de lesión cervical y de por vida postrados en ventilación mecánica. ¿Ya? Ellos ya viven con su ventilador, pero no queda de otra, porque ya lesionan a nivel alto, a nivel del frénico, y ya no jala a nivel de la parte diafragmática, y se quedan de por vida con su ventilador. 50%, fíjense, quedan tetraplégicos, o sea, no mueven nada. La morbilidad supera el 100%, y ellos se mueren ya por causas secundarias, tromboembolismos pulmonares, infecciones, necesitan silla de ruedas o ventiladores mecánicos. Es cierto que hay una serie de lesiones a ese nivel, lesión nerviosa, lesión fibrocartilaginosa, luxaciones y fracturas, pero aquí lo peligroso es la lesión medular, y de la lesión medular es la sección medular, es decir, la parte completa. Cuando hay sección medular, o sea, donde hay abolición de los reflejos, se secciona la médula. Y ahí hay otro síndrome, ya cuando es lesiones incompletas, ¿no? Eso lo maneja el neurocirujano, ¿ok? Dentro de lo que es el TBM. Tórax. Acá lo más importante es la inspección, la oxigenación, ¿ya? La analgesia dentro de lo que es el manejo. La hipoxia es lo que más daña acá. Tienes que dar una adecuada oxigenación y una adecuada protección de vía aérea y una adecuada volemia, porque porque ahí están los grandes vasos, corazón, aorta. La muerte puede ser directa, hemotoras, neumotoras, para poder solucionarlo. Tu clínica tiene que estar bien, acá tiene que conocerlo. Entonces hay una pérdida de la ventilación, de la perfusión, cambios de la presión pleural, la presión positiva. Normalmente aparece la presión positiva porque normalmente la pleura tiene una presión negativa, y hay falla cardíaca por lesión directa al corazón. Es cierto que se fracturan inicialmente las costillas, ¿ya? Y estas son las que pueden provocar, pues, de lo que si son fracturas masivas, pueden dañar incluso de la octava a la doceava, te dañan pues los vasos, ¿no? Hígado, los riñones. Pero acá lo que sí tienen que conocer, qué cosa es el tórax inestable, pues eso sí es básico. ¿Qué es el tórax inestable? ¿Cuándo ocurre? Cuando hay 3 o más costillas adyacentes en 2 porciones, ¿ya? Una discontinuidad en la pared torácica, ¿no? Así es, el tórax inestable. Puede ser lateral, anterior, puede haber una separación external, puede ser posterior, pero necesariamente tiene que haber, ¿cuántas costillas lesionadas? Bien claro está, 3 o más. El concepto es claro de un tórax inestable. Ojo, eso preguntan, ¿eh? Esto es clave dentro de tu conocimiento para rendir exámenes. ¿Ya? El tórax inestable, ¿ya? Donde limita la expansión torácica, hay una lesión del daño del pulmón. Esto es lo que provoca la hipoxia, y es lo que va a provocar muchas veces los hematomas y el neumotórax. Es cierto que disminuye la capacidad vital respiratoria, aumentando el esfuerzo respiratorio, va a crepitar porque hay enfisema subcutáneo. Eso es lo que va a aparecer, el movimiento paradójico. ¿Qué pasa? Cuando inspiras, es paradójico. O sea, ¿ustedes qué pasa cuando inspiran? Se expande, ¿no? Entonces es paradójico porque cuando le inspira, hace todo lo contrario. Eso es paradójico, ¿ya? Lo mismo en la expiración, ¿no? Es todo al revés, ¿no? Entonces, movimiento paradójico, y esto es lo que va a provocar definitivamente pues el neumotórax y el hemotórax, ¿ya? Controlar la vía aérea, oxígeno, dar asistencia ventilatoria y descomprimir, ¿no? El neumotórax con su tubo adecuado. Puede ser abierto, con lesiones penetrantes, ¿ya? Donde un efecto de herida succionante, ¿no? Donde por diferencia de presiones, entonces ingresa el aire, ¿no? Entra la herida, no contribuirá a la oxigenación porque ingresa el aire, lo colapsa al pulmón. Entonces tienes que poner un drenaje, por ejemplo, en un trauma por cuchillo, ahí está, ¿ya? Cuando es abierto, puede ser cerrado también, ¿ya? Generalmente corregir el efecto de válvula unidireccional colocando parches, ¿ya? Proporcionar el flujo de oxígeno, acceso intravenoso. Generalmente casi todos tienen lo mismo, pero lo que preocupa en un neumotórax es el neumotórax a tensión, porque esto provoca, ¿qué cosa? Un shock, provoca shock, el neumotórax a tensión, ¿ya? Es decir, lo colapsa totalmente el pulmón, desvía el corazón y te provoca un shock. Es un shock obstructivo.
No lo vamos a decir dentro de lo que es clases de shock, es un tipo de shock obstructivo. Ahí está colapsado el neumotórax a tensión, donde necesariamente tienes que colocar pues el tubo de drenaje, ¿no? Afecta al otro pulmón, ¿ya? Entonces hay disminución de la sangre, existe aumento de presión venosa, ¿ya? En este caso obstruye la vena cava, hay disnea, taquimia, taquicardia, porque hay colapso. No hay sonido, los sonidos en la semiología están disminuidos, los sonidos respiratorios, y hay tremendo encifema subcutáneo en muchos de los casos, ¿ya? Se dilatan las venas yugulares y se desvía la tráquea en muchos de los casos. ¿Qué tienes que hacer acá? Es descomprimir, es decir, poner un tubo torácico, ¿ya? Para corregir la cianosis, etc. Ahí está la descompresión. Muchas veces, ¿con qué descomprimes? ¿Con qué descomprimes? ¿Por qué descomprimes? Poniendo generalmente, ¿qué vas a poner acá? A veces, muchas veces una simple agujita nada más, una simple agujita, suficiente para que puedas salvarle la vida. ¿Verdad? Aquí está el hemotórax, también es lesión de sangre, o perdón, presencia de sangre, ¿en dónde? En cavidad pleural, donde también tienes que drenar, ¿ya? Sí, el problema es cuando hay un hemotórax masivo, ¿ya? Un hemotórax masivo, 1500, ¿ya? Es decir, aquí sí tiene que entrar a sala de operaciones, estaría en un clase 1 o clase 2 de sangrado. Cuando es más de 1500, ¿se acuerdan? Clase 3 o 2. Claro. Ahora fíjense ahí, ahora, dentro de lo que es el hemotórax masivo, es cierto que acá pues tienes que llamar al cirujano de tórax, de todas maneras, ¿ya? Muy bien, acá tienes que drenarlo, ¿ya? Con una toracotomía, cuando es más de 1500, el cirujano tiene que entrar a taller acá. Hay diferencias entre el neumotórax y el hemotórax, va a haber diferencias. A ver, ¿qué diferencias? Que eso tienes que conocerlo, ¿sabes? Tu clínica acá tiene que ser exquisita, pues, ¿no? A ver, primer síntoma, neumotórax, generalmente disnea antes del shock, porque el neumotórax a tensión te provoca shock igual, el hemotórax por sangrado te provoca shock, pero lo que ustedes tienen que reconocer, hay una diferencia, disnea antes del shock y en el hemotórax shock antes de la disnea, porque la disnea es por hipoxia, por déficit de oxígeno por sangre, ¿no? A cambio el otro es por colapso. Las venas del cuello, ¿cómo están en el neumotórax? Dilatadas, pues, ¿no? Porque obstruye. A diferencia del hemotórax, no hay sangre, están planas. Entonces, sonidos respiratorios en neumotórax, fíjense acá, están disminuidos o ausentes. En este caso, sí hay similitud, pero la diferencia está en la percusión, ¿no? Hiperresonancia en el otro matidez porque hay líquido. La desviación de la tráquea, generalmente hay en el neumotórax y en el hemotórax normalmente no hay. Eso es importante también reconocerlo, ¿ya? De las diferencias entre el hemotórax y el neumotórax. Uno es sangre y el otro es aire. ¿Está bien? Es la principal diferencia, ¿no? Taponamiento cardíaco. Del taponamiento cardíaco que colapsa la expansión en la mecánica cardíaca es básicamente en la eyección. Pero acá, si bien es cierto, estos signos son conocidos, ¿no? Taquicardia, disminución de la presión del pulso, el pulso paradójico y el shock, conocido como la tríada de Beck, ¿no? Esto sí preguntan, ¿no? La famosa tríada de Beck, en taponamiento. ¿En qué consiste la tríada de Beck? Presión venosa elevada, hipotensión, ruidos cardíacos apagados. ¿Está bien? Y encontramos en muchos casos, esto no pertenece a la tríada de Beck, pero el pulso paradojal. ¿En qué consiste el pulso paradojal? Varía la inspiración, ¿está bien? Y a la presión también, ¿no? Como la presión, entonces el pulso también tiende a variar. Muy bien, dentro de la distensión venosa. Ahora, las maniobras que tienes que hacer acá es pues colocar una vía, ecocardiograma, pericardiocentesis, también tienes que drenar. ¿Está bien? Tienes que tomar así como hay toracocentesis, acá tienes que hacer una cardiocentesis, ¿ya? Esto mata rápido, ¿no? En desgarre de aorta, se muere en el acto.
Es sumamente importante donde hay una lesión donde generalmente se muere en el acto, en la ruptura aórtica traumática, puede ser por desgarre y todo eso. El abdomen, aquí se tiene que conocer entre lo que es el ECOPAS, ¿ya? Es una cirugía donde tiene que traer el cirujano, ¿no? Porque muchas veces es una trauma abdominal, ¿qué es lo que se ha lesionado más? Y lo que pregunta más, ¿qué es lo que se lesiona más? De acuerdo, las estadísticas varían, pero acá en el Perú lo que más se lesiona es hígado-vaso. Las estadísticas están hígado, ¿ya? Hígado, pero también vaso sería la segunda causa. El abdomen en tabla porque hay sangrado intraabdominal, o sea, sangrado en cavidad, evisceración por tramos penetrantes, o evidencia de líquido intraperitoneal, bilicis, que hay lesionado si hay ruptura de las vías biliares. Las extremidades, ¿no? las amputaciones, donde tienes que hablar pues pulso, hay que traer acá el traumatólogo. En UCI, ¿qué controlamos en el trauma? Si hay coagulopatías, monitorizamos la perfusión, la neuromonitorización, la neuroprotección, la ventilación mecánica protectiva, la nutrición, manejo del distrés respiratorio y evitamos la disfunción multiorgánica con un soporte avanzado de vida. Hay puntos claves. En la vía aérea, no lesionar. En neumotórax, por clínica el timpanismo, drenar. La vigilancia respiratoria con un control de dolor. Y las imágenes, ¿no? Siempre considerar lesión en el corazón, sin shock traumático por hemorragia. Siempre considerando la hemotransfusión, ¿ya? ¿Cuál es la velocidad que debes de reponer? Cristaloides 50 mililitros por kilo, coloides 25, o sea, siempre es la mitad cuando dan coloides, cualquiera es igual, ¿ya? Cuando hay sangrado masivo, siempre hay trastorno de coagulación, pues se llama, ¿a cómo se le llama el sangrado masivo cuando te genera trastorno de coagulación? Tiene un nombre, se le llama coagulopatía de consumo, porque se consumen las plaquetas por intentar mantener una homeostasia, entonces a veces el paciente empieza a sangrar, por eso que tienes que dar también otros hemoderivados, plasma, crioprecipitado, etc. ¿Ya? Todo, ¿no? Tu radiografía, tu examen de orina, todo tienes que considerar. La mortalidad es evitable, ¿está bien? ¿Qué es el shock? Si usted se entiende como un estado de shock, una insuficiente disponibilidad de oxígeno en los tejidos, ese es el resumen, ¿ya? De lo que es el shock, ¿ya? Tal es así que en el año 1983 se le da un concepto como una respuesta inapropiada del organismo a un desbalance entre aporte y demanda, ¿no?, de sustratos a nivel celular. En forma resumida sería una hipoperfusión tisular, donde hay lesión isquémica, hay también isquémica por reperfusión, ¿ya? Cuando hablamos de shock hay falla de bomba o por hipovolemia o el tono vascular, cuando hay en caso de los tipos de shock, cuando hay vasodilatación. Por eso, ¿cuántos tipos de shock existen? Solo hay 4 tipos de shock: shock cardiogénico, el hipovolémico, el distributivo y el obstructivo. Esto pregunta en los exámenes, ojo, los tipos de shock, ¿ya? Es muy importante reconocer que el shock cardiogénico lo vas a ver en infarto cardíaco, ¿está bien? En las arritmias, ¿ya? El shock hipovolémico no solo es sangrado, sino también es pérdida masiva de volumen, puede ser en grandes quemaduras, diarreas profusas, en caso de los niños. El shock distributivo es la sepsis, el shock séptico, pero acá también podemos incluir el shock neurogénico, en el caso distributivo. Podríamos incluir también ahí otro tipo de shock que puede aparecer, son las hipotensiones por insuficiencia suprarrenal también, a nivel distributivo. El shock, fíjense acá, lo que hemos hablado, ¿qué cosa es el shock obstructivo? ¿Quiénes te provocan shock obstructivo? Taponamiento cardíaco, neumotórax, pero también el tromboembolismo pulmonar también te genera shock obstructivo, ¿ya? Muchas veces pueden estar combinados los shocks, no solo son puros, ¿ya? Y los signos clínicos estrictos son la hipoperfusión tisular, ¿ya? Ojo, la presión arterial no es un signo cardinal de diagnóstico, ¿eh? Porque tu presión está baja, tiene que ser shock. No, el shock es nivel
Claro. Por eso tienes que tener criterios de hipoperfusión tisular, ¿ya? De tal manera que aquí ustedes deben conocer el shock de acuerdo al gasto cardíaco, gasto alto, gasto bajo, ¿no? Entonces esto siempre preguntan, es decir, dentro de lo que es el shock de gasto alto y shock de gasto bajo, ¿ya? Fíjense que, por ejemplo, dentro de la definición que permite una aproximación al diagnóstico, ¿no? Porque está en shock y es cierto que hay una hipotensión leve, severa, ¿no? Si hay una liberación de hipersimpaticotonía, o sea, hay una gran liberación de sustancias contrarreguladoras, entonces te provoca un shock de gasto cardíaco bajo, ¿ya? A diferencia cuando eso es una hipotensión severa, no está pálido, sudoroso, con pulsos finos, no llenado venoso ausente, ¿ya? Con disminución de presión venosa diferencial, es un gasto cardíaco bajo. Encontramos clínicamente, laboratorialmente, la saturación venosa es bajo, menos 65. El gasto alto, ustedes lo van a ver en fiebre, paciente que taquicárdico y hace hipotensión y tiene fiebre, séptico de inicio, es un shock de gasto cardíaco alto, ¿ya? Otra diferencia entre shocks, por ejemplo, tenemos shock cardiogénico y shock obstructivo, entre la ingurgitación yugular y la presión alta. Fíjense que el shock cardiogénico, si bien es cierto, te provoca un infarto, el infarto te provoca una ruptura del septum, el infarto te puede provocar una lesión de válvula, o un trauma que te puede provocar una contusión miocárdica. Es un shock cardiogénico donde generalmente el gasto cardíaco es bajo y muchas de las veces hay ingurgitación yugular y muchas de las veces la presión venosa está alta. Lo mismo está en el obstructivo. Estas son las causantes del shock obstructivo. Eso te pueden preguntar, ¿quiénes provocan un shock obstructivo? Embolia pulmonar, o sea, tromboembolismo, taponamiento cardíaco, neumotoras, derrame pleural masivo. Muchas veces también está la hipertensión abdominal en las pancreatitis. También está el shock obstructivo.